Bienvenidos a este taller de inducción a la lengua indígena materna boricua y donde también estaremos dialogando sobre multilingüismo. Este taller, ofrecido por esta servidora, Juana Nabolí, miembro del movimiento indígena Jíbaro Boricua y escritora del libro Códigos Lingüísticos de la Chiva Boricua, se estará ofreciendo todos los jueves a partir de este jueves 22 de abril hasta el último jueves del mes de mayo en horario de 6 a 6:30 p.m. hora Puerto Rico. En caso de que se pueda extender el horario, le estaremos informando más adelante. Si me interesa participar en este taller, integrarse a este proceso de inducción a la lengua indígena materna boricua, comuníquete conmigo a través de Messenger en Facebook, Juana Nabolí, Juana con H, y estamos esperando, ¿verdad?, que más personas se puedan integrar a este taller. Bueno, muchas gracias y comenzamos con el taller. Entonces voy a estar compartiendo algo que me gustaría que me dijeran cuando yo lo comparta, si lo ven, que básicamente es como un prontuario de que me voy a dejar llevar por eso. Y si ustedes pues quieren ir haciendo anotaciones, pues las pueden ir haciendo. Ok, ¿lo ven? Sí. ¿Pueden ver? Sí, Sí, lo veo. Ok. sí, Básicamente ahí lo que estoy compartiendo es como un prontuario. Dice taller de inducción de la lengua indígena materna boricua y el multilingüismo. Y yo quisiera, antes que sigamos, ¿verdad?, que entendieran que la lengua indígena de nosotros, aunque aquí se dice que la lengua española es la lengua materna, realmente la lengua indígena deberá de ser la materna. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos aquí, los que no, ¿verdad? Como por ejemplo Nidia se crió allá, pero ella quiere aprender de lo de aquí. Entonces, si esta es nuestra tierra y esta tierra es boricua, ancestralmente, ¿ve? Porque no estamos en España y el castellano o español es una lengua romance que proviene del latín y proviene de allá, de la región, de allá de Europa, ¿no? Pero aquí en Puerto Rico, pues se ha dicho que la lengua materna es la española porque entendemos que este país, ¿verdad?, como un país colonizado, ha sido transculturalizado y nos plantean las cosas desde una perspectiva siempre de lo de afuera. Y nosotros, como autodidactas y como educadores que sigo, ¿verdad?, pues tratamos de llevar una información auténtica, ¿no? Y que parte desde lo de aquí, desde la esencia de lo que somos como boricuas. Antes que puertorriqueños, somos boricuas. Esa parte de lo que es Puerto Rico, ¿verdad?, que es la Puerto Rico colonial y lo que recibimos después de que este país se convirtió, o este archipiélago se convirtió en Puerto Rico, pues eso fue después, pero lo que es la esencia de aquí desde muchos miles de años atrás, somos un pueblo boricua, y por lo tanto, pues la lengua de nosotros materna es esa, además de que según estudios genéticos, la mayor parte del puertorriqueño por vía materna, ¿verdad?, viene de una ancestra indígena. Y entendiendo que boricua es un término indígena que identifica quiénes somos como pueblo, pues por eso la llamamos así. También a través de estos talleres, quiero que dialoguemos, ¿verdad?, cómo vemos esta realidad de nosotros como un pueblo que ha sido transculturalizado, que pues obviamente somos, en cierta manera, pues podemos decir que somos hispanos, porque hablamos español, hablamos castellano, un castellano muy particular, pero a la misma vez hay muchos que hablamos inglés y hay muchos que queremos hablar otras lenguas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vernos como multilingüistas? Si sabemos, por ejemplo, que ya yo sé inglés, sé español, y pues estoy en ese proceso de aprender más de esta lengua materna en nuestra, y con eso pues estaríamos aprendiendo una lengua indígena que es muy afín o muy similar a las lenguas indígenas mayas, que son alrededor de 30 y pico, y eso nos convierte ya en multilingüistas, ¿no? Y cómo el poder llevar esta información pudiera ayudar que en Puerto Rico los niños pudieran realmente abrir su inteligencia de lengua, ¿no? Inteligencia lingüística, y aprender no solamente español e inglés, sino aprender muchas otras lenguas. Pero partiendo, ¿verdad?, de este conocimiento de la lengua de nosotros.
Entonces, no sé si saben lo que es una inducción. Inducción básicamente es como que te llevar a una persona, ¿verdad? A ese proceso de aprendizaje. En este caso, pues de nuestra lengua indígena de Boriquén. En ese proceso yo, además de que soy tallerista, yo soy estudiante también porque yo puedo aprender de ustedes, al igual que ustedes aprenden de mí, porque vamos a estar compartiendo en esta dinámica muchas cosas que a lo mejor ustedes saben y yo no. En términos de la educación de las lenguas en Puerto Rico, pues le abro a repaso general, ¿verdad? De cuándo fue que empezó lo que es el Puerto Rico, ¿verdad? Y le voy a mostrar con un ejemplo bien claro, ¿verdad? Que muestra bien claro cómo nosotros, ¿verdad? Podemos a veces pensar unas cosas o ver las cosas de una manera y realmente son de otras. Y tiene que ver en cómo se lleva la información y cómo se usa el lenguaje y la lengua para llevar la información. Eric, ¿puedes leer lo que dice ahí? Historia y datos. ¿Qué dice ahí un ejemplo de lo que se dice? Ok. Número 1 dice educación. Donde dice un ejemplo de lo que se dice. Ok. Un Y ejemplo donde de lo dice que se el dice. parque. El Parque Ceremonial Indígena de Caguana, en Utuado, fue ocupado desde el año 1200 DC hasta la conquista y colonización española. Lo que Hasta ahí, lee hasta ahí. Esto lo quise poner, ¿verdad? Porque esto lo encuentré yo en Google. Pero es la información que le dicen a la gente, a nuestros niños, descendientes boricuas, descendientes de indígenas, descendientes de este pueblo y a nivel, ¿verdad? Internacional, a todos los turistas que llegan allí de diferentes países. Esta es la información que le dicen sobre el Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Entonces, como yo he estado tan conectada con el área, pues por eso lo cogí como ejemplo, donde el lenguaje, ¿verdad? Español se utiliza para llevar una información que realmente cambia completamente lo que es un lugar, en este caso el Centro Ceremonial Indígena, lo que es la historia de las personas que hicieron el lugar, ¿ve? Y todo esto, ¿verdad? Obviamente es por el mismo proceso de conquista y colonización que nosotros, ¿verdad? Que nuestro pueblo, nuestro país, el pueblo en realidad, pues fue, pasó, ¿no? Pero, sin embargo, ¿verdad? A pesar de que hay una información aquí que es bastante errada, hay cierta información que podemos tomar de ahí y que podemos utilizar para aprender o reaprender los aspectos de la historia y de la lingüística de la lengua indígena. En este caso particular, esto es lo que debería decirse, hablando en buen español y considerando la historia oral y contemporánea, y lo que sabemos al momento de lingüística indígena, ¿verdad? De la lengua indígena de Boriquén. En esta oración se debió haber dicho, el Centro Ceremonial Indígena Caguana, Supatelles, entre paréntesis, ¿verdad? Puse Supatelles o Bactei, porque alude a eso, ¿verdad? No alude nada más al espacio verde, en este caso alude al área, ¿verdad? Como área histórica y cultural, que fue construida por los indígenas de una época, de un periodo histórico. En este caso, este centro ceremonial se estima que fue creado para el año 1200 después de Cristo. No es lo mismo decir fue ocupado desde el año 1200 después de Cristo que decir se estima que fue creado para el año 1200 después de Cristo. ¿Ve? Son dos cosas bien diferentes. Y el decir que fue ocupado desde el año 1200 después de Cristo, ¿ve? Pues es errado, ¿verdad? Dentro de lo que es el contexto del estudio histórico, pero también lingüísticamente. Después dice, descendientes indígenas han hecho uso del lugar para realizar reuniones, y perdone que dice reunions, pero debió decir reuniones, y prácticas espirituales de manera secreta, debió decir secreta y no secretar. Y actualmente se ha rescatado el uso ceremonial, educativo y cultural del lugar sagrado. Esto es muy diferente a lo que a lo que está expuesto, ¿verdad? En Google sobre el Centro Ceremonial Indígena. Y es importante, ¿verdad? Que al nosotros retomar la lingüística, entendamos que no podemos retomar la lingüística o no podemos estudiar una cultura y su historia sin considerar como inherente al dicho estudio, el estudio de la lingüística y de la etimología en la lengua de dicha cultura o etnia, y viceversa. No podemos estudiar la lingüística sin retomar ese aspecto cultural y político, histórico y político, ¿verdad? A lo que ha sido lo que ha atravesado la lengua indígena.
Y en este caso particular que tomé de ejemplo, pues vamos a ver que tenemos en rojo la palabra parque, que realmente es una manera de quitar un propósito o un uso indígena o que le daban los indígenas al lugar y convertirlo en un parque como cualquier otro, en un museo. Pero realmente es una manera, ¿verdad?, de transculturalizar, de mantener transculturalizada la mente del pueblo cuando le llaman parque al lugar. Como que no darle la importancia que se merece. No darle la importancia. Y antiguamente se le llamaba Centro Ceremonial Indígena, antiguamente. Luego de que nosotros como indígenas nos metimos allí en la época del 2000, en el año 2005, entonces ellos dejaron de llamarle centro y empezaron a llamarle más parque y museo. Y es por eso, porque el lugar está dentro de dentro de la dinámica, ¿verdad?, de la transculturalización, en mantener ese lugar como un lugar del pasado, que la gente no usa, es mantener que pues el pueblo inexistente, sin voz ni voto, al pueblo indígena, ¿no? Y es importante también saber, ¿verdad?, en el aspecto lingüístico, que el que se haya llamado centro es algo bien importante. Y deben de saber que esto yo lo aprendí de Guatibili Báez, que el lugar se llamaba antiguamente, o la gente comúnmente del pueblo de allí, del área de Caguana, del barrio Caguana, en Utuado, donde está el lugar, se llamaba Capá. Se llamaba Capá, y que la palabra Capá es una voz indígena boricua, antillana y jíbara, que también se puede analizar con elementos mayas, que viene de los elementos Cap, que significan medio o centro, y A, que funciona como un artículo demostrativo, que quiere decir esto o acá. También como lugar o adverbio de lugar puede funcionar. Con esto, ¿verdad?, mostramos que dentro de la historia y el parafrasear relativo al lugar indígena del Centro Ceremonial Indígena de Caguana hubo sobrevivencia lingüística, y que esa sobrevivencia lingüística va conectada o relacionada a lo que son las lenguas mayas, porque hay dentro de las culturas mayas, también a los centros ceremoniales, ellos le utilizan esa expresión de llamarlos capá. Una parte de la historia, ¿verdad?, y de las relaciones culturales que realmente los que han estudiado historia, los que han estudiado el Centro Ceremonial Indígena, los historiadores, los arqueólogos realmente no conocían, porque no fueron a dialogar con la gente del pueblo, no tomaron en cuenta la tradición oral de las personas que vivían o que estaban relacionadas al lugar, y por ende parte de la historia del lugar se perdió, entre comillas, porque realmente nosotros hemos podido, con este proceso de rescate y de revitalización cultural en el lugar y de tomarlo como un lugar educativo, hemos podido llevar esa información. Y más información que incluso han tomado los arqueólogos, porque en una ocasión que nosotros nos reunimos con el arqueólogo, ¿cómo se llama?, Osvaldo García Goico, Guatibili le estaba comentando, ¿verdad?, sobre su tradición oral, y le enfatizaba que el lugar era un calendario astronómico que fue construido con ese propósito. Y el señor, pues a partir de ahí empezó a hacer unos estudios del lugar y confirmó que realmente sí, es un calendario astronómico. Ahora bien, él no sabía eso, no sabía que Capá significa centro, y tampoco sabía que la palabra Bactei lo que significa es eso, es calendario. Es la colocación de las piedras, ¿verdad? Cercar con piedras un área para hacer un calendario. Bac es cercado, aludiendo al cercado de piedras, y Te es un clasificador de años o el calendárico, donde se clasifican los años y los meses. Esta información ellos no la enseñan ni la muestran cuando tú vas ahí al Centro Ceremonial Indígena, porque siempre se habla desde la perspectiva de que el lugar es un lugar arqueológico, museo de un grupo de indígenas taínos que ya no existe y que fue exterminado. Por lo tanto, esa conexión, esa sobrevivencia y esa continuidad, el Instituto de Cultura puertorriqueña, como es puertorriqueña, ¿verdad?, pues lo rompió, porque el propósito es mantener muerto, ¿verdad?, esa parte de la historia nuestra. Y el trabajo, ¿verdad?, lingüístico es bien importante para poder revitalizar mucho de esta información y este conocimiento de los propósitos, ¿verdad?, de las cosas, en este caso, y de los lugares, en este caso el Centro Ceremonial Indígena Caguana,
pero hay otros ejemplos, por ejemplo, en cuestiones de la botánica, la palabra guanábana, que es una palabra indígena y que sabemos, ¿verdad?, que es una fruta que es un árbol que produce una fruta pulposa, deliciosa y muy nutritiva, y que sabemos, ¿verdad?, que estudios yo como bióloga, ¿verdad?, que he estudiado un poquito sobre eso, estudios han confirmado que la guanábana tiene unos componentes, y las hojas y la fruta, que son anticancerígenos. Pero esta información, ¿verdad?, converge increíblemente cuando analizamos la lingüística de la palabra, porque la lingüística, cuando hablamos y analizamos los elementos, ¡guau!, lo que significa es vida. Nab es ungir, ungida, y A es esta, o sea, es esta que unge con vida, o sea, es esta que revitaliza, es esta que te hace nuevamente, ¿verdad?, regresar a la vida, ¿no? Y es bien importante, ¿verdad?, que sepan que parte de la motivación, ¿verdad?, de rescatar la lingüística y de conocer más a fondo sobre la lingüística de nuestra lengua indígena ancestral es precisamente esto, porque hay conocimiento de propiedades de plantas que a lo mejor pues todavía se mantuvo ese conocimiento, pero a lo mejor está un poquito dudoso. Y la lingüística es un medio donde se puede adquirir más información sobre algunas plantas, porque en los nombres está esa información, como hemos mostrado, ¿verdad?, en el caso de la palabra guanábana aquí. Déjame escribir aquí el gua. En este caso, gua, lo que significa es vida. Yo no sé, pero me han dejado como que más tiempo. ¿Tú me estás viendo? Sí. Se supone que esto se corta. No sé cómo esto funciona. ¿Me escuchas, Eri? ¿Tú me escuchas? Sí. Yo no sé porque ya son las 6:38. ¿Será que como dan 40 minutos, nos dejan hasta los 40 minutos? Quiere decir que nos quedan 2 minutos para que corten. Pues miren, aquí están los elementos de guanábana. En español sabemos que guanábana se escribe así, ¿verdad? Guanábana. ¿Verdad que sí? Esto es españolizar la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo escribo así, pues no puedo realmente saber la relación que tienen los elementos con las propiedades o con lo que significa la voz en sí. Pero como ya nosotros hemos aprendido ya a descifrar bastante los elementos indígenas a partir de los diccionarios de elementos indígenas del maya yucateco colonial, que es este libro que tenemos aquí, que es el que estamos utilizando. No sé si lo ven ahí. ¿Lo ven? Carla Amor Valentín, que fue el primero que empezó con estos estudios de lingüística, pues nos comparte este libro y a partir de ahí hemos aprendido mucho de la lingüística aprendiendo y estudiando de este libro. Y de ahí es que sale entonces el otro libro, que es el libro Códigos Lingüísticos de la Chiva Boricua, ¿verdad? Y aprendiendo de los elementos, realmente hemos descubierto un montón de información. Por ejemplo, en este caso de la guanábana, ya sabemos que muchas de las voces realmente no empiezan con GU, sino que es gua. Cuando nosotros decimos guanábana, no pronunciamos la G, decimos guanábana, no pronunciamos la G. Y gua, lo que significa es vida, nab es ungir, por eso mi nombre es Nab, Napoli, lo que significa que te untaste con unción. An es agentivo o agente, o que tiene propiedad. Y A es esa, y este A tiene esta apóstrofe. Porque en el alfabeto maya, el apóstrofe es una de las partes, ¿verdad?, que tiene el alfabeto maya, y el apóstrofe lo que hace, cuando tú ves una palabra con apóstrofe o una letra, es que le da a la palabra o a la letra como que la corta, es un sonido cortante, o sea, no es una A, es una A, ¿entiendes? Entonces, eso es bien importante que lo sepan desde ya, ¿verdad? Porque a medida que vayamos aprendiendo un poquito más sobre esto, pues van a ver algunas palabras que van a notar que tiene el apóstrofe y ya tú sabes que ese apóstrofe quiere decir que ese sonido tú lo tienes que cortar rápido. Esto es algo, ¿verdad?, que he aprendido viendo videos de YouTube sobre mayablantes, ¿verdad?, de diferentes etnias de mayas que están educando a través del internet usando el YouTube. Y en ese proceso, pues yo estoy aprendiendo bastante.
entendiendo, ¿verdad? Que si aprendemos de nuestra lengua indígena, eso nos va a ayudar a entender después a los mayas, o sea, que nos va a hacer políglotas, porque vamos a poder entender 30 y pico de lenguas mayas que hay, todas se parecen, pero tienen sus particularidades, o sea, tienen su regionalismo. Igual que pasa con el español, los mayablantes son alrededor de 33 etnias, entendemos que la de nosotros pudiera ser la 34. No, no estoy segura si son 33, pero son alrededor de 33. Con esto yo creo que tenemos que terminar porque yo creo que me van a cortar el video ya mismo. Yo no sé cómo funciona esto, pero ustedes todavía me están viendo. Ahora bien, es importante que se conecten a través de, o que se inscriban a este canal que estoy poniendo aquí abajo en YouTube. Conéctense al canal de YouTube porque ahí estoy poniendo básicamente videos educativos que ya los he compartido, ¿verdad? Y voy a seguir poniendo diferentes videos educativos para que más o menos vayan escuchando cómo se oyen algunas cosas. Esto yo lo estoy corroborando todo utilizando los maestros de enseñanza maya que hay en los mismos canales de YouTube, y a través de YouTube me he comunicado con un par de maestros especialistas en maya y nos comunicamos y nos escribimos para confirmar algunas cosas, ¿verdad?, en las cuales yo tengo dudas. Pero me está ayudando bastante ese tipo de comunicación con los maya hablantes a través de YouTube, de verdad que sí. Y por eso pues fue que decidí empezarle el taller de Zoom, a través de Zoom, para poder compartir alguna de esta información. Ahora bien, no nos han cortado todavía, pero en caso de que nos corten, pues nada, para el próximo jueves vamos a estar continuando con el tema. ¿Ve? Y voy a dar, como todavía no me han cortado, voy a darle rapidito a esto. En Puerto Rico sabemos que la enseñanza el idioma oficial es el español, aunque se enseña en inglés. El español es una lengua romance, proviene del latín, la hablaban los romanos cuando se establecieron en la región ibérica, hoy España. En el artículo 3 de la Constitución española, y disculpen los acentos porque esto lo hice rapidito y tengo un problema que es que los hacks de la computadora para poner los acentos no me los quiere poner. Tengo que estar buscándolo en Symbols, lo cual me hace un poquito más complicada la cosa. Pero importante este dato porque a mí me pareció curioso, ¿verdad?, que la región ibérica, hoy allá en España, ¿no?, la Constitución de ellos de 1978 expone que el español es el idioma oficial, pero que las demás lenguas son oficiales en sus respectivas regiones o comunidades autónomas, y entre las otras lenguas que son cooficiales y sus comunidades tenemos varias, entre ellas la gallega en Galicia, la euskera en la región vasca, la catalana en la región de Cataluña, y así sucesivamente. Pero sin embargo en Puerto Rico, a pesar de que nosotros hablamos un español muy, muy diferente a lo que se habla allá en España, aquí se plantea, ¿verdad?, que la enseñanza del español es un español, el español oficial, que el español de aquí no es un español criollo, como las lenguas que se hablan a lo mejor en otras islas, que a lo mejor se habla inglés o se habla francés, donde ellos hablan de las lenguas creoles. Cuando hablamos de lenguas creoles son lenguas mestizas. Y aquí en Puerto Rico se plantea que aquí solamente es un español. Running out of time, y ahora sí, ¿ves? Sale la tarjeta roja. Love it. Y como pueden ver, ya entendí cómo es que sale. Así que aquí culmina la reunión de hoy. Ya ustedes tienen el diccionario. Yo no sé si Nidia tiene el diccionario, pero el diccionario, este diccionario, deben de revisarlo, ¿verdad?, para que más o menos vayan viendo, ¿verdad?, cómo es que se trabaja ese estudio de los elementos a través de las palabras que aquí se recopilan. Aquí hay palabras que tienen que ver con colores, con números, con adjetivos, con verbos, con sinónimos, con antónimos, con sustantivos, con adverbios,
Y a partir de este diccionario y de los estudios que estoy haciendo con los diferentes maestros de lenguas mayas que están enseñando lengua maya en el YouTube y con los cuales me estoy comunicando, pues entendemos que sí se puede utilizar esto que conocemos para aprender una lengua bastante parecida a lo que hablaban nuestros indígenas, nuestros ancestros, ¿verdad? Y de esa manera poder aprender a hablar el maya y comunicarnos entre mayas. ¿Qué les parece? Esa es la idea que yo tengo. Además de que el aprender la lingüística nuestra nos abre la inteligencia lingüística de tal manera que, bueno, yo puedo encontrar asociaciones de los elementos indígenas de nuestra lengua con el inglés, con el alemán, con el francés, porque estas son lenguas originarias, ¿me entiendes? Entonces eso ayuda a abrir esa inteligencia lingüística en nosotros. Y la propuesta mía, ¿verdad?, es poder aprender a partir de lo que conocemos nosotros en nuestra lengua boricua, poder aprender la lengua maya. Pues hasta aquí sería entonces. Muchas gracias, ¿verdad?, por integrarse. Si saben de otras personas que quieran integrarse, esto va a tratar de ser algo donde ustedes participen. Y pues yo veré a ver cómo sería posible a medida que va creciendo que pudiéramos pagar, ¿verdad?, la tarifa que hay que pagar para que por lo menos tengamos una hora, para que podamos tener más tiempo para poder comunicarnos. Pero por ahora, pues como ven, por ahora solamente nos conectamos 3. Esto va a ser público, más adelante, ¿verdad? Se va a compartir y ese es el propósito, ¿no? Empezar a compartir esta información que hemos descubierto y tratar de ver si podemos aprender un poquito del maya. Ya a mí me gustaría viajar allá y comunicarme con ellos. Y además de que hay algunas personas pues, que están tratando de revitalizar la lengua, pero la están revitalizando, como les digo, desde una perspectiva taína, tomando voces de diferentes lenguas, de la locono, de la lacandona, de la calinago, y nosotros entendemos que eso no es el proceso. ¿Por qué? Porque en nuestra habla hay muchas voces indígenas y tenemos que entonces, a partir de lo que nosotros hemos recopilado de nuestra habla, que hemos recopilado en este libro de una manera sencilla, revitalizar la lingüística, rehacer y reaprender sobre la lengua indígena ancestral, porque mucho de lo que hablamos es indígena. De hecho, la última palabrita que descubrí que era indígena es una que dicen que es mala. Pero esa la dejamos para el próximo jueves. Así que nos vemos.